Les doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es facilitador Eduardo Manuel Osorio Bautista y en esta ocasión te voy a explicar la actividad integradora número 2, variables en fenómenos sociales y naturales, correspondiente al módulo 17. En esta actividad vamos a ver todo lo que tiene que ver con las diferentes variables, variables dependientes, variables independientes y las variables cuantitativas. Recordemos que las variables cuantitativas se dividen y se clasifican en discretas y continuas. En esta presentación te explicaré ampliamente en qué consiste cada una de ellas. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? El propósito de esta actividad es básicamente aplicar el uso de las variables para explicar e interpretar los fenómenos naturales y procesos sociales. Para realizar esta actividad vas a necesitar conocer los tipos de variables. En esta presentación te voy a explicar de forma amplia y te voy a colocar también ejemplos para que puedas comprender en qué consisten las variables de tipo cualitativa y las variables de tipo cuantitativas. Es muy importante que nosotros comprendamos la diferencia de cada una de ellas y también vamos a ver lo que son las variables dependientes y las variables independientes. Vamos a utilizar una hoja de cálculo para poder realizar la actividad que nos solicita y finalmente vamos a utilizar tablas para la organización de datos estadísticos. ¿Qué entregarán? Van a entregar un documento con 2 hojas de cálculo donde presentes en formato de tabla los elementos que se solicitan. De los siguientes temas que se presentan a nivel nacional, vas a seleccionar 2 de tu interés con sus respectivas problemáticas y tenemos aquí 4 temas que nos presentan en la plataforma. El tema 1 es la violencia de género en las redes sociales. La problemática que abordaremos es anonimato en redes sociales, factor de hostigamiento hacia mujeres de 12 a 29 años de edad. El tema 2 es la adicción a redes sociales en adolescentes. El problema que se aborda en este tema 2 es el desarrollo de adicción a las redes sociales por la población adolescente. El tema 3 es contaminación ambiental y el problema que se aborda es el incremento significativo de la contaminación ambiental en las principales ciudades del país. Finalmente tenemos el tema 4, que es el aumento de la aparición de la gripe a causa de cambios climáticos. Y el problema es, la gripe se presenta cada vez con mayor frecuencia e intensidad en temporadas de baja temperatura. Para fines de explicación de esta actividad, voy a seleccionar el tema 3, que es la contaminación ambiental. Y vamos a buscar información que tenga que ver con la problemática que nos están presentando. En este caso, con el incremento significativo de la contaminación ambiental en las principales ciudades del país. Tenemos el punto 2. Con base en las 2 problemáticas que seleccionaste, identifica las posibles causas y variables que determinan. Entonces, tenemos que identificar cuáles son las causas que generan estas problemáticas y también tenemos que identificar las variables que generan estas problemáticas. El punto 3 retoma de al menos 2 fuentes de información con medidas estadísticas sobre la problemática que seleccionaste. Al menos 2 fuentes de información. Vamos a buscar entonces 2 artículos o 3 artículos y también si pueden buscar más información es aceptable porque nos están solicitando al menos 2 fuentes de información. Y esas fuentes de información tienen que tener medidas estadísticas. El término de medidas estadísticas se refiere a las mediciones numéricas que describen alguna característica de la muestra. Por ejemplo, el promedio o la media aritmética, la mediana, la moda o bien la probabilidad que se pudiera encontrar acerca de una variable. Estas son medidas estadísticas que tenemos nosotros que buscar en nuestra fuente de información. Si ustedes observan aquí, hay una liga. Esta liga es una revista de tipo científica que nos habla acerca de la contaminación ambiental. Si queremos investigar acerca de ese tema, yo les recomiendo que visiten este sitio. En el punto 4, a continuación crea 2 tablas en hojas independientes en un libro de Excel. Entonces vamos a generar 2 hojas independientes con el mismo formato y ahí vamos a vertir la información acerca de cada uno de estos temas. Recupera el siguiente formato para su elaboración. A continuación se los voy a enseñar y guíate del ejemplo que se presenta para registrar las causas, variables y medidas estadísticas
que encontraste en tu fuente de información. Por lo tanto, es muy importante que nos concentremos mucho en el resumen de nuestra fuente de información o de nuestros artículos y también nos centremos en la conclusión, ya que ahí vamos a encontrar información que tiene que ver con las causas y con las medidas estadísticas. Aquí tenemos 3 ligas que son las que yo usé para la explicación de esta actividad. Las variables estadísticas se clasifican en 2 tipos, de tipo cualitativas y de tipo cuantitativas. Las cualitativas generalmente no usan datos numéricos. En cambio, las cuantitativas, estas se representan con valores numéricos. Dentro de las variables cualitativas vamos a encontrar que hay 2 tipos, las ordinales y las nominales. Y dentro de las variables cuantitativas vamos a encontrar también 2 tipos, las discretas y las continuas. Para la realización de tu actividad integradora es muy importante que comprendas cuándo es una y cuándo es otra. Dentro de las variables cualitativas vamos a encontrar aquellas que mantienen un orden y aquellas que no mantienen un orden. En este caso, las ordinales son las que mantienen un orden. Ejemplo de ello puede ser la calificación de un examen. En ciertas instituciones públicas, universidades tecnológicas, por ejemplo, las calificaciones se basan en una escala. Por ejemplo, el 10 se le pone AU, el 9 se le pone DE, el 8 se representa con SA. Y esta es una forma de cualificar una calificación mediante una letra, pero sigue manteniendo un orden, porque en este caso el AU representa lo máximo y el SA representa lo mínimo. Si yo, por ejemplo, quiero evaluar la toxicidad de una muestra, generalmente esta se maneja también mediante una escala, nula, ligera, tóxica y muy tóxica. Me está representando entonces una cualidad de esa variable. Las variables nominales, como dijimos anteriormente, no admiten orden y tenemos como ejemplo el estado civil. Si por ejemplo eres casado o eres soltero o eres divorciado, no importa en qué orden sea, porque ninguna de las características anteriores denota un rango alto o un rango bajo. Por lo tanto, no es importante el orden en estas variables nominales. El color preferido también es una variable nominal porque aunque te guste el amarillo o el azul, no tiene tampoco una escala que te diga este va primero, este va después y por lo tanto son variables nominales ya que no emiten ningún tipo de orden. Dentro de las variables cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Las variables discretas toman un número finito de valores y tenemos como ejemplo la edad y el número de hermanos. Nosotros sabemos que la edad puede ser de 0 a 100 años, que se encuentran dentro de un intervalo, es decir, desde un mínimo hasta un máximo. Está prácticamente acotados. Los valores de las variables discretas son acotados o están prácticamente reducidos. En el caso del número de hermanos, sabemos que pueden tener 3, pueden tener 5, pueden tener 10, pero no vamos a encontrar casos que tengan 90 hermanos. Eso es algo que no puede ser. En el caso de las variables continuas, estas toman un número infinito de valores. Por ejemplo, el peso de una vaca. Una vaca puede pesar, por ejemplo, 600 kilos, pero podemos pensar otra que tenga, por ejemplo, un peso de 659.384 kilos. La concentración de un contaminante puede ser muy pequeña o puede ser demasiado alta. Y esto también se puede representar con decimales. Por lo tanto, tiene un valor infinito de valores. Y eso sería en cuanto a variables estadísticas. Hay otro tipo de variable que es la variable dependiente y la variable independiente. Esta se usa en la investigación. Generalmente la variable independiente se representa en esta región y es aquella variable que no cambia o que es controlada para estudiar sus efectos. En cambio, la variable dependiente se representa en esta región y es una variable que se investiga y que se mide. Se trata de observar cuál es el efecto y aquí se trata de observar cuál es la causa. Generalmente en matemáticas todo lo que está en este miembro o antes de la igualdad se denomina variable dependiente y todo lo que está después de la igualdad se denomina variable independiente. Por ejemplo, aquí podemos decir que la temperatura es la variable dependiente y el tiempo es la variable independiente. Se va a estudiar entonces la relación que hay entre la temperatura y el tiempo. A continuación vamos a la explicación en la hoja de cálculo acerca de esta actividad. Para esta actividad escogí el tema de contaminación ambiental y aquí tenemos la problemática. La problemática es el incremento significativo de la contaminación ambiental en las principales ciudades del país.
Para que tú puedas investigar adecuadamente las variables, tanto las cualitativas como las cuantitativas, así como las dependientes y las independientes, es importante que busques información de fuentes confiables, de artículos. En este momento te voy a enseñar la página donde puedes encontrar artículos de contaminación ambiental. Recuerda que debes de seleccionar por lo menos 2. Aquí tenemos la Revista Internacional de Contaminación Ambiental. Esta es la liga. Si nosotros nos vamos hacia la parte de abajo, vamos a encontrar diferentes artículos que son de acceso abierto a partir del año 2019 hasta el año de 1985. Y aquí podemos ir revisando cada uno de los artículos. Recuerden que el tema es incremento significativo de la contaminación ambiental en las principales ciudades del país. Y vamos ahí entonces revisando. Una vez que ya hicimos esa revisión, vamos a proceder al llenado de la tabla, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a colocar las causas. Recuerden que estas causas están enfocadas en la problemática que previamente seleccionamos. La problemática es el incremento significativo de la contaminación ambiental en las principales ciudades del país. Después de la revisión de los artículos, identifiqué que la causa de esta contaminación es principalmente el uso de plaguicidas, organoclorados, organofosforados en diversos cultivos. Esto sería entonces una causa. Una segunda causa de esta problemática sería la contaminación por escorrentía en cuerpos de agua y sedimentos por uso de plaguicidas o organoclorados y organofosforados. La escorrentía se refiere al acarreo de los contaminantes cuando llueve, en este caso se van desplazando. Una tercera causa del incremento de contaminación en las principales ciudades del país se debe a los factores toxicológicos y a los factores ambientales. Una cuarta causa sería la presencia de contaminantes atmosféricos en el aire, en este caso los metales pesados. Y una quinta causa sería la baja profundidad de los niveles freáticos y la falta de suelo, que hacen que los solutos se infiltren al agua subterránea, haciéndola vulnerable a la contaminación. Recordemos que los solutos son en sí los contaminantes, pero estos contaminantes, como se encuentran en el suelo, se pueden filtrar, en este caso, a los cuerpos de agua. Estas serían entonces las 5 causas, y estas causas fueron identificadas en 3 artículos que yo seleccioné, que son los que yo les presenté al inicio de la presentación. Una vez que identificamos las causas que generan esta contaminación significativa en las principales ciudades del país, vamos a identificar cuáles son esas variables que están asociadas a estas causas. Por ejemplo, las variables cuantitativas son de 2 tipos. Recordemos que son variables discretas y variables continuas. Habíamos dicho que las variables discretas toman un número finito de valores, es decir, es un intervalo que está acotado. Y las variables continuas toman un intervalo infinito de valores, es decir, tienen un rango muy amplio. Para el caso de la causa 1, la variable discreta sería el tipo de cultivo. El tipo de cultivo está asociado con el tipo de plaguicida y tenemos entonces un número de cultivos acotados. Puede ser una variable discreta. ¿Cuál será la medida estadística para esta variable discreta? Lo que acabo de comentar, número de cultivos donde se agregan los plaguicidas. Y aquí puse 5 cultivos: calabacita, frijol, papa, zanahoria, chayote. Entonces, esta sería mi variable discreta identificada en uno de mis artículos. La variable continua identificada en la causa 2 es la cantidad de plaguicida aplicada por año en superficie de cultivo y la concentración de plaguicida en agua. Estamos identificando 2 variables continuas y estas variables continuas, acuérdense que toman un número infinito de valores. Por ejemplo, la cantidad de plaguicida puede ser desde cantidades pequeñas como 1 kilogramo hasta cantidades muy grandes como toneladas. Para el caso de la concentración de plaguicida, podemos decir que esta concentración es pequeña o también podemos decir que es una concentración muy grande y que tiene varios decimales. Por eso es un número infinito de valores. ¿Cuál sería entonces la medida estadística para esta variable continua identificada en la causa 2? Serían las toneladas de plaguicidas que se aplican en los cultivos al año y el promedio de la concentración de plaguicida
en miligramos por litro en aguas subterráneas. ¿Dónde vas a encontrar esta información? En la lectura del resumen del artículo, o bien lo puedes encontrar también en la discusión y en la conclusión del artículo. Tenemos ahora la causa 3 y vamos a identificar la variable dependiente, y también tenemos la causa 4 y vamos a identificar su variable independiente. La causa 3 y la causa 4 están prácticamente asociadas, ya que las tomé del mismo artículo. Y recuerden que la variable dependiente es aquella que se mide. La variable independiente va a ser aquella que no cambia o es controlada y generalmente se utiliza para estudiar sus efectos. Esta información de la variable dependiente y la variable independiente la vamos a encontrar en un artículo. Vamos a ver rápidamente el ejemplo. Muy bien, aquí tenemos el artículo. En este artículo nos dice que la exposición a arsénico inorgánico, que es un metal pesado, son cofactores que influyen en la progresión de la insuficiencia renal. Recuerden que la contaminación puede causar enfermedades en los seres humanos, por eso también es muy importante cuando hablamos de estos temas de salud. Aquí nos mencionan que una posible causa de la enfermedad de la nefropatía se debe a la exposición de metales pesados como el arsénico, el cadmio, el mercurio y el plomo. Y aquí en el artículo nos mencionan que en este estudio la variable dependiente es la presencia o ausencia de la insuficiencia renal. Y aquí tenemos la variable independiente y nos menciona que es el consumo de tabaco, alcohol, pescado, exposición laboral a materiales de construcción, herrería, industria del papel. Recordemos que el pescado generalmente es un bioacumulador de contaminantes, por eso aquí lo mencionan como una posible variable dependiente. Si nos vamos más abajo en el artículo, vamos a encontrar otra variable dependiente. De nuevo nos dicen que la variable dependiente es la insuficiencia renal y nos habla que la variable independiente es la exposición a cada uno de los metales pesados estudiados. Y esto es lo que tienes que revisar en tus artículos para colocarlo en la hoja de cálculo. Y aquí tenemos entonces que la variable dependiente va a ser la presencia o ausencia de enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, el asma o el cáncer. ¿Cuál sería la variable independiente? La concentración de metales pesados, el consumo de pescado, el consumo de medicamentos, la exposición industrial y la exposición a contaminantes. Estas serían las variables independientes. ¿Cuál sería la medida estadística de la causa 3 y de la variable dependiente presencia o ausencia de enfermedades? La medida estadística sería la probabilidad de que X número de personas se enfermen al año por insuficiencia renal crónica. ¿Y cuál sería la medida estadística de la causa 4, donde estamos hablando de la variable independiente, que es concentración de metales pesados? En este caso, la medida estadística sería el promedio de la concentración de metales pesados y el promedio del tiempo de exposición. Recuerden que las medidas estadísticas son variables que se pueden cuantificar, es decir, son variables numéricas. Y finalmente llegamos a la causa 5. La variable cualitativa sería la vulnerabilidad de los acuíferos y la distribución espacial de la concentración de nitratos. Esta sería nuestra variable cualitativa. Pero ¿cómo vamos a evaluar esta variable cualitativa cuando hablamos de vulnerabilidad? Recuerden que la vulnerabilidad es el riesgo que se presenta cuando un contaminante puede acceder a un cuerpo de agua. Y entonces vamos a hablar como medida estadística de la clasificación de estos riesgos, que serían en base a ciertos rangos, como un rango mínimo de vulnerabilidad, un rango bajo, un rango moderado, un rango alto y un rango extremo. La vulnerabilidad y la concentración de nitratos prácticamente se miden en base a esta clasificación de riesgo. Y esto sería entonces una variable cualitativa. Recuerden que la variable cualitativa no lleva números, no expresa datos numéricos, simple y sencillamente expresa cualidades. En este caso, riesgo de contaminación en una cierta región o en una cierta ubicación. De mi parte esto sería todo. Si tienes alguna duda con respecto a esta actividad, déjalo en los comentarios del video para que yo te pueda orientar acerca de cómo puedes resolver tu duda. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.